Estamos ya admitiendo a todos de nuevo. No se olviden colocar su nombre en el chat de Zoom, por favor. Vayan ingresando. Es importante que vayan colocando su nombre, por favor, en el chat de Zoom. Vamos, vamos, jóvenes. Estoy dando la situación para que vayan ingresando. Vamos, vamos, vayan ingresando y colocando su nombre en el chat de Zoom, por favor. No se olviden. Ya vamos. Estamos solamente ahí ahorita. Ya, a Lisette Cruz más estoy admitiendo porque están lanzando para que ingresen. Muy bien. Son 20 que han ingresado. ¿Dónde estará el resto de los estudiantes? Bueno, ni modo, voy a revisar lo que han colocado y en base a eso vamos a ir viendo el desarrollo de lo que viene a ser su participación y calificación. No se olviden que estas clases van a estar grabadas y se van a introducir en la plataforma Moodle. ¿Ya? Por favor, vayan tomando nota. Eh, Vamos a empezar a compartir nuestras ayudas. Aquí está. Ya. Como ustedes han visto, presenta. Les he compartido un ejemplo, ¿no? Ahora necesito quienes pueden participar respecto a esto y me pueden dar una breve
explicación para que yo vaya calificando. ¿Algún voluntario, voluntaria? ¿No hay? Como dice, o sea, tenemos que leer y explicar de qué trata. Claro. Sí. Sobre el artículo, ¿de qué trata? ¿Ya? Indica que es sobre una creación de un cemento para el sismo, Ujú. donde hay que aplican dos maneras. Hay una manera que es americana para utilizar y otra manera que es europea, que lo utilizan de manera más, en la europea más como que experimenta. Y Ya. en la americana solo en teoría y práctico y simulaciones utilizan. Ya, Y en la conclusión final indican que esas ambas metodologías europeas o americanas llegan a casi a un mismo resultado. ya. Nombre completo, Evelyn. Evelyn Roxanne Chávez Cruz. Chávez Cruz, ya. Listo, ya tienen su puntaje. Muchas gracias. Gracias, Sí, Lice. es verdad lo que he indicado. ¿Por qué? Por dos razones. Y ahora les voy a mostrar. No sé si se ve esto, lo que voy a hacer. Ujú. ¿Se ve lo que voy a marcar? Estoy marcando con amarillo. ¿Se ve? No, dice, no No, se ve, Lice, no hay nada amarillo, Nada. nada, nada. nada. ¿Qué estará Eso. pasando? Ya. Bueno, lo que quiero que me entiendan, lo que está con negro viene a ser la oración principal, lo que les dije, ¿se acuerdan? Yo, investigador, tengo que partir de una oración principal, de un contexto introductorio. Y lo que está con rojo es información extraída de dos libros, uno de Cyberman y el otro de Costas 2019. Y bien claro lo dicen, esa es la oración argumentativa, que referencio y estoy dando la argumentación al contexto de sustentación bibliográfica. Y es lo que ven con celeste, es lo que yo, investigador, he hecho una encuesta aquí en Cochabamba. Y en esa encuesta me ha dado una porcentualización, me ha dado un resultado. Eso más he introducido como oración argumentativa que está dando sostenibilidad a la investigación y a la información que estoy haciendo. Y finalmente, lo que está con verde es mi oración conclusiva en base a lo que he visto, a lo que he hecho, a lo que he tratado de la información. Por eso es importante en las normas APA considerar la oración principal, la oración argumentativa y la oración conclusiva. ¿Ahora me entienden? Sí, dice, Sí, sí. Lice. Ahora hablamos de las citas. Las citas bibliográficas vienen a ser ideas de un o varios autores que están escritos, referenciados, sustentados. Y aquí ustedes como investigadores tienen la obligación, la responsabilidad de leer, revisar esa idea y colocar de dónde ha sido extractado. Por eso que en las normas APA les vamos a pedir autor, año de edición y página.
Por eso voy a hacer claro que las citas no deben hacer a ciegas. Evidente, en nuestra investigación, los autores vienen a ser nuestra fuente de información para sustentar cualquier investigación. Fraude en el contexto catastral, fraude en el contexto público que desarrollamos en la parte contable, existe. Y ha debido haber autores que han escrito, vamos a ver. Y en base a esos autores vamos a extractar información. ¿Por qué? Porque esas citas nos dan ideas de uno o varios autores, o tal vez varios autores han escrito. Y esto tiene que ser bajo un constante contexto que ustedes tienen que ir realizando. Tienen que ser selectivos, electivos y no lanzarse y copiar la información por copiar. Aquí, señores, es importante que empecemos a trabajar tomando en cuenta los tipos de citas. Y ahí tenemos citas cortas, menos de 40 palabras. Citas largas, más de 40 palabras. Y luego tenemos la famosa paráfrasis, que no es más que hacer un resumen tomando en cuenta los puntos más sobresalientes de la información que nos otorga el autor, haciendo un análisis interpretativo de esa información y extractando y resumiéndola, pero manteniendo el autor, el año y la página. Asimismo, tenemos que aprender que dentro del proceso del desarrollo de la investigación tenemos dos tipos, la parentética y la narrativa. La parentética es aquella que se establece donde yo coloco la información tal cual es y al final va el autor, el año y la página. Mientras que la narrativa es que yo coloque en mi oración principal el autor, el año en paréntesis, la información y al final la página. Ahora, se recomienda que ustedes trabajen en forma parentética, que vaya la información al final del autor, del año y de la página. Luego, aquí vemos las citas basadas en menos de 40 palabras. Y cuando son menos de 40 palabras, tengo que yo colocar entre comillas y copiar y pegar la información de menos de 40 palabras, colocar el autor, el año y la página. Puede tener su oración principal como ustedes están viendo aquí en el ejemplo. En el Códice Florentino se afirma que esa es oración principal. Asimismo, cuando hablamos de una forma narrativa, entonces tiene que ir el autor, el año y al final la página, como están viendo acá en el ejemplo. Pero si es menos de 40 palabras, la información tiene que ser entre comillado, entre comillitas. No olvidemos que también tenemos entrevistas. Y aquí, señores, cuando ustedes van a realizar las entrevistas, tienen que tener sumo cuidado y control. No es solamente realizar la entrevista, sino lo que tienen que hacer es tener cuidado en percibir o colocar información. Y para evitar cualquier problema, hasta puede ser judicial, ustedes me tienen que colocar iniciales de la persona entrevistada.
Una vez colocados los iniciales, me colocan comunicación personal. Luego, lugar donde han desarrollado la entrevista y la fecha. 1 de febrero del 2023. Luego hablamos de las citas textuales que son con más de 40 palabras. Y aquí, señores, podemos establecer un párrafo aparte. Pero ese párrafo aparte tiene que tener lo que hemos hecho el APA título 4 con 2 puntos o 2.2 creo, ¿no? 2.7 creo. Margen izquierdo con sangría. Pero cuando es más de 40 palabras es la información y tiene que ser parentética. La información y al final, punto aparte, entre paréntesis, autor, año y página. A veces no hay la página y se coloca el párrafo. Cuando hablamos de la cita basada en el texto, aquí, señores, nosotros tenemos que dar a conocer la información. Y dentro de ello tenemos que ver, ¿no? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Cómo se está haciendo? Colocamos los autores y si no tiene año, sin fecha, S.F. Y cuando hablamos la cita basada en el autor con texto de más de 40 palabras, colocamos en forma narrativa autor, año, que es la referencia del autor, y al final la página. Asimismo, tenemos presentaciones o tal vez situaciones en las cuales mi investigación requiere de libros de idiomas extranjeros, como el inglés, que yo coloco en una primera parte la información en inglés, el autor, el año y la página. Y en una segunda parte hago una especie de 2 columnas, donde en la primera columna coloco la información tal cual está en el libro y en el idioma que establece. Y en la segunda columna coloco ya la traducción, que es lo que nos quiere decir esa información. Asimismo, tenemos que tomar en cuenta, señores estudiantes, de que cuando nosotros hacemos una cita corta con énfasis en el año, siempre tiene que ir el año y después los autores. Eso es cuando hacemos énfasis en el año, ¿ya? Y al final se coloca de la información la página. Esto es importante, señores, es necesario y es vital, porque ¿qué es lo que pasa? Porque a veces cuando no vemos la situación de énfasis que tiene la información, realizamos un collage o un contexto de información equivocado que nos van a observar. Luego tenemos cuando yo quiero agregar una idea al documento que estoy elaborando o al documento que estoy extractando a la información. Tengo la información, coloco, pero quiero añadirle algunas palabras. Entonces, para hacer eso, tengo que utilizar corchetes y al final E.E.G. ¿Me han entendido? También existe para omitir parte de un texto. ¿Qué quiere decir? De que yo no quiero todo el texto que menciona el libro, solo quiero una breve oración que apuntala a mejorar mi investigación. Entonces yo coloco ese textito
Y el resto no coloco, pero para que no haya problemas, abro paréntesis, 3 puntitos y cierro. Con eso he validado y estoy haciendo entender que no estoy colocando todo el texto que corresponde a la información de la investigación bibliográfica que estoy haciendo. Ahora hablamos de una cita no textual o indirecta o del parafraseo. Y aquí, señores, en el parafraseo, como les dije, tenemos que aprender a qué, a utilizar las palabras más importantes o las ideas más importantes o principales que nos menciona el autor. No es borrar por borrar, sino hay que analizar y empezar a contextualizar o sacar como una especie de resumen. Y al final colocamos autor, año y página. Ahora una cita no textual indirecta, pero basada en el autor. Cuando es basada en el autor, es pues narrativa, que debe ir arriba el autor, el año y al final la página. Eso es lo que debe establecerse. Ahora cuando hablamos de 3 y 5 autores, ¿no? Cuando existe 3 o 5 autores de un libro, la primera vez se coloca los 5, los 3 autores, se coloca la primera vez. En una segunda oportunidad, ya no se coloca los 3 ni los 5, se coloca al primero y el término et al, punto. Nada más, año y página. ¿Me han entendido? En una primera vez, coloco a los 5, a los 3. En una segunda oportunidad, solo al primero, et al, año y página. También tenemos que aprender a presentar una cita, ¿no? Y esto hay que tomar en cuenta que en la cita, señores estudiantes, la información a veces no tenemos que nosotros borrarla, cambiarla, sino mostrarla y pegarla tal cual nos plantea la bibliografía. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros hacemos en forma narrativa, va a ir el autor al principio, el año entre paréntesis y al final de la información, la página. Asimismo, tenemos las citas según el número de autores. Cuando son 2 autores, señores, tengo que tomar en cuenta los 2 nombres y me va a salir la I latina o la I inglesa. Eso es de acuerdo al programa que tienen en su computadora. Y cuando hablamos de 3 y 5 autores, la primera vez se citan los 5. En una segunda vez ya no, uno solo, et al, y punto. Ahora empezamos a ver cuando tenemos libros con 6 o más autores. Cuando son 6 o más autores, directamente del primero su nombre, et al, y el año y la página. Ya no colocamos el nombre de todos. Cuando es 6 o más. También hablamos de la situación corporativa. No siempre hay libros que lo han escrito personas, sino lo han ido elaborando diferentes instituciones, como Ministerio de Educación y todo. En una primera vez se coloca en autor corporativo el nombre completo. En una segunda oportunidad ya se colocan las iniciales. Es importante que el autor corporativo esté en una primera vez el nombre completo.
¿Ya? Eso es necesario. Luego hablamos cuando a veces tenemos que colocar información de una misma institución, ¿no? Y esto es la Organización Mundial de la Salud, ¿no? En el proceso de lo que fue el COVID, ¿no? Y aquí nosotros establecemos determinadas situaciones y particularizamos que esa información también está en una Organización Mundial de la Salud el año 2021 y en la página tanto. Existe también libros que contienen desde 1500 hasta 2000 hojas, pero estos libros están organizados en capítulos. Y son capítulos que han venido escribiendo diferentes autores. Entonces, ¿qué debo colocar? Los nombres de los autores, el año, el título del capítulo, de donde estoy sacando la información o la entrada, luego el apellido, el título del libro, las páginas, la ciudad y editorial de donde han sacado. Ahora presentamos una cita larga o corta, ¿no? De una sección de capítulo. Y aquí, señores, tenemos que ver, ¿no? Que dentro de una determinada situación se puede observar en un determinado tiempo y espacio las situaciones de penetración en Sudamérica. Y esto lo menciona otro autor que es Clever, en 2009. Asimismo, existe autor anónimo. No hay autor en nuestra referencia bibliográfica. Eso también hay que tener cuidado. Y cuando no hay autor, se coloca entre paréntesis anónimo, año y página. Luego, una cita de una cita. ¿Qué quiere decir? A veces yo estoy elaborando un libro, pero de otro libro saco información. Entonces tengo que hacer notar y hacer entender que estoy sacando de otro libro. ¿Ya? Eso es importante, es necesario porque a veces trae confusión y hasta problemas. Existe también publicaciones que no tienen fecha, sin fecha. Entonces se pone autor en vez de año S.F, sin fecha. Y la página, ¿no? De donde se ha extractado, de donde se ha podido extraer la información. Hay libros con autores, sí, donde hacen mención el apellido, el autor, el año, el título, la ciudad, el país y la editorial. Hay libros con editores, sí, porque a veces dan más realce a los procesos de edición. Y también hay que ir tomando en cuenta. Hay también libros en versión electrónica. Y estos libros en versión electrónica establecen pues un autor o varios autores, año, título del libro y en qué página o URL se ha descargado. También contamos con libros que presentan el famoso Digital Object Identification, que es un carnet, un número que le otorgan al libro para que éste pueda transitar, desarrollar sus actividades en cualquier parte del mundo. Le da identidad a ese libro y eso se llama el famoso DOI. Y eso tiene que escribirse autor, año, título y el DOI. No olvidemos que existen publicaciones periódicas, ¿no? Y en esas publicaciones periódicas tenemos que tomar en cuenta dos aspectos importantes, ¿no? Que esto va cambiando, no es estático. Generalmente, no sé si han visto
la revista argentina, gráficos que habla sobre el deporte y cada semana van cambiando. A esto también hay que tomar en cuenta y colocar apellidos, fecha, título del artículo, que es el artículo, y de qué revista estamos sacando, nombre de la revista, volumen, número de revista y página. Luego vemos algunos artículos, señores, tienen su DOI, están numerados con el DOI. Entonces es importante también que tomemos en cuenta eso, colocar los apellidos de los autores que han elaborado el artículo, la fecha, el título del artículo, el nombre de la revista de donde está saliendo el artículo, el volumen, el número, las páginas y el DOI, la numeración. De igual manera, tenemos algunos artículos sin el DOI que no tienen el identificador, ¿no? Numeral. Entonces se coloca apellido, año, título del artículo, nombre de la revista, volumen, número y página. Hablamos también de artículos online. Y aquí tenemos que ver los apellidos, el año, el título del artículo, nombre de la revista, el volumen, páginas y recuperado. No nos olvidemos que tenemos artículos de revista, ¿no? Que varían de acuerdo a los autores, que puede ser un autor, dos autores, tres autores. Pero debemos colocar los autores, la fecha, el título del artículo, el nombre de la revista, el volumen, el número y el desarrollo. Cuando es de 2 a 7 autores, se escriben cuando son artículos, anotarse, no libros. Cuando son artículos de 2 a 7 autores, se escribe todos los autores separados por coma. Y el último se escribe y el último. Año, el título del artículo, la revista de donde están sacando, el volumen, el número y de qué páginas. Cuando son 8 más autores, se escriben los primeros 6, cuando ya son 8, los primeros 6 y se ponen puntos suspensivos. Y se escribe el último autor, cuando son 8 o más. Año, título del artículo, la revista, el volumen, el número y las páginas. Asimismo, tenemos artículos de periódico, ¿no? De la prensa. Y aquí, señores, tenemos que aprender cuando hablamos del autor. Existen algunos artículos de la prensa que tienen autor y otros no. Cuando tienen autor, nombre, apellido del autor, la fecha, el título del artículo, el nombre del periódico y de qué página estamos extractando. Cuando vemos artículos de periódicos sin autor, hay también artículos que no tienen autor. Vemos el título del artículo, la fecha, el nombre del periódico y las páginas. Existe también información online, artículos que están inmersos en las páginas web. Ahí tenemos que colocar el apellido, nombre, fecha, título del artículo, nombre del periódico y de qué página estamos extrayendo. Ahora, cuando hablamos de artículos de revista, por ejemplo, magazine, apellido del autor de ese artículo, mes y año, título del artículo, nombre de la revista, volumen, número y página. Son libros online, no nos olvidemos, y ahí tenemos que colocar apellido, año, mes, título del artículo, nombre de la revista y en qué URL se encuentra. Eso es importante.
Luego hablamos de otros tipos de texto, ¿no? Como por ejemplo, informes que nos sirven para nuestra investigación, que tienen autores corporativos de algún ministerio o informes gubernamentales, nombre de la organización, año, título del informe, número de la publicación y en qué URL se encuentra. Hablamos de simposios, conferencias, ¿no? Donde yo puedo utilizar estos, pero tengo que mencionar el autor o los autores, la fecha, el título de la ponencia, apellido del presidente del Congreso, quién lo ha presidido, título del simposio, Congreso, ¿no? Y esto nos va a dar origen a sustentar ese congreso, ese simposio, mediante el procedimiento y contextual de colocar, ¿no? O también podemos utilizar tesis de trabajo, pero tenemos que mencionar el autor, autores, año, título de la tesis, luego establecer de qué lugar es la tesis, de la Universidad de San Simón, San Andrés, si es de maestría, de doctorado, nombre de la institución y lugar. Señores, aquí estamos entrando a lo que viene a ser la página web. Voy a dejar. ¿Hasta aquí han comprendido ese procedimiento y desarrollo? De la cita sí, Lice. Al menos yo. Ahora tengo exactamente 2 minutos, se va a cortar. Vamos a entrar al último link y vamos a hacer en nuestra plantilla un breve ensayo de cómo se extracta la información, cómo se coloca la información en nuestra plantillita. ¿Está bien? Con normas APA. Y el Sí, siguiente Lice. viernes vamos a hacer esta plantilla, les voy a compartir. Vamos a hacer todos en forma práctica, con libros, con test, pero ya con el tema de cada uno. ¿Está bien? Sí, Lice. ¿Por qué? Sí, sí, Lice, sí, sí. Porque en base a esto, ustedes ya tienen que ir formulando, elaborando y más que todo, ¿no? Estableciendo su trabajo de investigación, pero para eso tienen que tener el tema, que muchos, si les pregunto, no tienen hasta ahora nada. Ya nos conoce, Lice. Claro, pues, tanto les he pedido. Miren, Alison Mendoza Guamán, buenas noches. Buenas noches, Lice. ¿Cuál es tu tema de investigación? Dice, todavía sigo pensando. Ay, ¿qué tal eso? Es que la anterior, Por pensar hasta dónde llegará, ¿no? no, para el siguiente clase ya lo voy a tener. A ver, vamos a ver. Daniel Fernández Rodríguez, buenas noches. Buenas noches, Lice, buenas noches. ¿Cuál es tu tema? Pero, Lice, yo ya he dicho mi tema. Ya he Era dicho. el del fraude era, pues, Lice, ¿El qué? el del fraude era. Pero mencionalo, pues. Ah. Era fraude ay, ¿qué era? Era Vamos, fraude financiero y su impacto en en la estabilidad económica. imagínense nuestro primer parcial, ¿cómo va a ser? Yo la primera pregunta, ¿cuál es tu tema? Le voy a preguntar. Ay, no sé, me va a decir. ¿Cuánto le voy a calificar? Estaba pensando otra cosa, Lice, estoy preocupado. ¿De No hay qué? gasolina. Bien mentiroso.